Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en este evento que Kit Ingeniería, a quien represento, porque soy su titular, Mario Valero, conjuntamente con Oracle Systems, hemos preparado para todos ustedes. Para aquellas que no nos conocen, Kit Ingeniería es una empresa dedicada al segmento informático, donde integra proyectos de tecnología complejos a través de sus distintas áreas de servicios, el área de servicios profesionales, el área de soporte de infraestructura e ingeniería, y estamos activos desde el año 1985, por ende cumplimos ya 36 años. Hemos desarrollado toda nuestra carrera en gran medida de la mano con Oracle, de quien tenemos actividades comerciales desde el año 1991, o sea, ya cumplimos 30 años de relación comercial con Oracle, con lo cual hemos visto pasar a través de todos estos años y muchas veces de la mano de Oracle, toda una serie de cambios tecnológicos que contribuyen a la transformación de las empresas. Cuando analizábamos qué tema presentar en este evento, pensamos rápidamente en la ciberseguridad, porque ese es uno de los segmentos de la tecnología informática corporativa que más está creciendo. En todos los medios vemos ataques que reciben empresas, esos ataques tienen distinta magnitud, pueden dejar a la empresa fuera de operaciones, pueden afectar el acceso a la información de parte de sus empleados o puede evitar que las empresas cumplan con el delivery de los servicios contratados, pueden perder datos, que ahí es donde Oracle juega un importante rol. Básicamente entendemos que este es uno de los aspectos más importantes a cubrir, y si bien Oracle no es una empresa que está focalizada exclusivamente en la ciberseguridad, siempre sus productos se dedicaron a proteger la información. Entonces entendimos que eso era uno de los temas principales a atacar y por eso este seminario está dedicado al tema. Sin más por mi parte, me queda solamente presentarles a Gastón de Zabaleta. Gastón es el director comercial de Oracle Systems, que es la división de hardware de Oracle. Él es el director comercial tanto para la Argentina como para la zona de Perú y Bolivia, y les va a comentar algunas palabras y luego va a presentar al principal speaker de la tarde. Muchas gracias. Gracias, Mario. Muy buenas tardes a todos y les agradezco el tiempo en el cual vamos a invertir la próxima hora para conversar un poco sobre temas de seguridad. Poco haciendo historia, Oracle nace como una compañía orientada a los datos
y cuyo primer cliente fue el Ministerio de Defensa de los Estados Unidos. La seguridad de los datos está, y la protección de los mismos está en el ADN de nuestra empresa. Nosotros nacimos entendiendo lo vital que son los datos para las empresas y cómo debemos protegerlos. Ahora bien, el COVID ha acelerado, como todos dicen, el proceso de transformación digital. Fue el mayor impulsor de los procesos de transformación digitales de las empresas. Hoy, uno de los assets principales de cada uno de nuestros clientes son los datos. Datos que deben estar protegidos y deben aislarse de cualquier amenaza externa. Tal es así que hoy, leyendo, digamos, el diario, comentaba con Carlos el ataque que sufrió Acer, por el cual, un ataque de ransomware, por el cual están pidiendo $50 millones para la reposición, la decripción y la no divulgación de los datos que han tenido. Y si no lo pagan en Bitcoin no traceables durante esta semana, para la semana que viene ya el rescate pasa de 50 a 100 millones de dólares. Con lo cual, digamos, es una industria muy profitable, tanto o más que otras industrias, digamos, que están por fuera de los márgenes de la ley. Y eso hace que debemos estar protegidos contra ese tipo de ataques. En la Argentina no somos ajenos a esos ataques. El año pasado, Telecom sufrió un ataque de ransomware. La Dirección Nacional de Migraciones también sufrió otro ataque de ransomware. Y conversando con estas entidades, ambas entidades tienen equipamiento Zero Data Loss de Oracle para no perder ninguna transacción. Y conversando con ellos, hablábamos sobre el ransomware como un ataque, pero también puede ser como un foco de distracción. Entonces, en uno de los casos lo que hicimos fue verificar, vía el uso de este equipamiento Zero Data Loss, que las bases de datos no hayan sido alteradas en el pre y post ataque. Porque si bien el ataque de ransomware estuvo centrado en una vulnerabilidad de Windows, puede que eso sea un centro de distracción para ir a atacar otro asset distinto de la empresa y que estén los ojos puestos en otro lado, mientras lo que se hace es modificar la base de datos de ingresos de personas en la Argentina. Entonces, es importante tener equipamiento que vaya en línea con las políticas de seguridad. Primero debemos trazar el camino con las políticas de seguridad, siguiendo las normativas internacionales, ISO 27000 o las recomendaciones del NIST. Y luego de marcar las políticas, tener herramientas, tener el equipamiento que nos permita estar en línea con esas políticas, que nos permita tener datos enmascarados, que nos permita tener datos encriptados en nuestras bases de datos. Ustedes me dirán, la encripción de los datos me lleva mucha CPU, necesito cambiar el equipamiento. La realidad es que si se tiene equipamiento pensado para correr base de datos, como por ejemplo Oracle Exadata, no hay una penalidad en términos de la CPU cuando encriptamos datos. O sea, Oracle ya toma como default la encripción de los datos. Y nuestros equipos están preparados para trabajar con datos encriptados, porque entendemos que es el defecto, es la política con la cual debemos trabajar para proteger la información. Y en el caso de que tengamos uno de estos ataques de ransomware e ingresen, los datos que tengan no les sirvan para nada, y que si nos quieren encriptar esos datos, nosotros tenemos una copia en el Zero Data Loss, donde no vamos a perder ninguna transacción y las podemos restaurar en cuestión de minutos. Es decir, Oracle provee esas herramientas que nos permiten estar protegidos contra este tipo de ataques. Adicionalmente a esto, y ya va a ser comentario de Carlos luego, digamos, estamos ofreciendo a nuestros clientes algunos assessments de seguridad para corroborar qué tan en línea estamos con estas normativas, con ISO 27000 y con las NIST, y en función de esto también trazar caminos de acción para poder estar en línea con esta normativa.
Yo creo que es un tema muy interesante. Los dejo ahora con Carlos Mosquera. Carlos es nuestro Business Development Manager para el área de Conosur y nos va a comentar, digamos, el estado de situación actual, cuáles son los riesgos que estamos viendo hoy en términos de seguridad y va a ir más a fondo en cuáles son las herramientas que tenemos como para solucionarlos y mitigarlos. Carlos, un gusto y adelante con la presentación. Muchas gracias a todos por aquí, por la bienvenida que me están dando y la oportunidad que está para escuchar. Entonces vamos aquí a comenzar con la presentación. Vamos a hablar un poco de los retos que estamos llevando hoy día con el COVID. Esta va a ser nuestra agenda, ya la vimos anteriormente. Parte de las cosas que vamos a estar viendo, cuáles son los riesgos, cuáles son la, los ataques que estamos llevando hoy día. ¿Por qué se está haciendo por qué se hace importante esta conversación en el día de hoy? ¿Sí? Entonces, una de las cosas que nos estamos viendo es cuál es la misión que tenemos a nivel de tecnología. O sea, hoy día, como lo mencionó Gastón, la crisis de la pandemia nos ha permitido acelerar de una manera que no teníamos contemplado todo lo que es la modernidad, transformación digital, etcétera. Y a partir de allí estamos empezando a ver distintas prioridades a nivel global, no solamente a nivel de Latinoamérica, sino a nivel global estamos empezando a tener nuevas prioridades, ¿sí? Y entonces, cuando nosotros vemos esas prioridades, también se adiciona lo que es la parte de ciberseguridad, porque adicionalmente le estamos dando más importancia a todo lo que es la parte de tecnología, el foro económico, distintas empresas están llevando a cabo distintas tecnologías, están llevando distintos ataques para poder obtener información de distintas fuentes. Entonces, cuando nosotros hablamos de este esquema, vamos a ver ataques como ransomware, que ya lo comentó Gastón. Fíjense, hoy día salió una noticia basada en esto, que es el ataque hacia lo que es ASIC, que es secuestro de la data, y la forma de liberártela es haciendo pagos de forma no rastreable. Vamos a ver un poco hacia dónde están orientados este esquema y qué tan rentable es este negocio. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, de igual forma, lo que es la parte de nuevos institutos están viendo cómo hacer teletrabajo, pero ese teletrabajo también nos presenta un reto. Ese reto es cómo hacemos para que la información que nuestros trabajadores en esta nueva era digital permita mantener la información de manera segura. Entonces son cosas que hoy día nos está preocupando. Y no solamente lo vemos a manera personal. Si, de hecho, si ustedes ven aquí el Foro Económico Mundial, sigue manteniendo como parte fundamental en todas las empresas lo que es la falla por ciberseguridad, la infraestructura de IT forma ahora parte fundamental en las conversaciones a nivel económico. ¿Y por qué? Porque al final estas informaciones se utilizan precisamente para lo que es el core del negocio. O sea, ¿qué significa el core del negocio? Es tener una información centralizada para poder entrar a monetizar todo lo que es la parte fundamental de la teoría del negocio. ¿Cuáles son esas datas? ¿Cuál es esa información? O sea, hay cantidad de cosas. Normalmente se hablaba antes en el mundo de la industria de la parte financiera, pero ahorita cualquier empresa genera dinero. O sea, ¿y cuál es la información? Busca todo lo que son las personas, lo que es la parte de tarjetas de crédito, información personal de cada uno de nosotros, dónde está ubicado, fecha de nacimiento, porque cada una de esa información hace en conjunto poder tener accesos a otro y así a niveles depende del ataque a donde estamos siendo vulnerables, nos van a poder acceder a cierta data en el cual al final nos va a costar un cierto dinero, y eso va a depender de la forma de cómo vayamos viendo, y eso lo vamos a ir conversando a nivel de la presentación de hoy día. Pero yo quisiera que ustedes vieran
¿A qué nos referimos a esto? Porque a veces no logramos centrarnos en qué tan valioso es nuestra información. Si ustedes ven, acá hay una encuesta de cuánto dinero ocupa este cibercrimen. Si ustedes nos vamos a nivel de economías mundiales, normalmente US está basado como en primero, China en la segunda economía mundial, y el cibercrimen genera tanto dinero que se está ocupando de es una tercera economía, se puede comparar con una tercera economía mundial. Por detrás está Japón, Alemania, India. O sea, hoy día, si ustedes comparan, genera 6 trillones de dólares. Si nosotros nos vamos al 2025, se estimaría que estaríamos hablando en 10.5 trillones de aquí a 4 años. Entonces, fíjense que sí es algo de alarmante. Y se estima, por ejemplo, que cada segundo que está pasando se está generando $190,000. O sea, $190,000 por cada, aquí en esta conversión que estamos teniendo, ese dinero está constantemente hablando. Entonces, yo quisiera acá hacer una encuesta inicialmente para verlo. Mayra, si me puedes ayudar, ahí tienes la encuesta inicial. Es ¿cuántos ciberataques ustedes creen que pueda recibir Argentina en un semestre? Ahí me gustaría que ustedes contestaran y vean, oye, 50,000 ataques, 1.125.000, más de 250 millones. Ninguno al mercado argentino no es tan grande para un ciberataque. Ahí me gustaría que ustedes tuvieran la posibilidad de aquí de votar. O sea, ¿cuántos ciberataques ustedes creen que pueda recibir Argentina? En un semestre, ¿no? Estamos hablando de un semestre. Mayrita, ¿cómo vamos con las votaciones? Nos estamos acercando ya casi al 100%. Yo creo que damos unos 5 segundos más y cerramos la votación. Chévere. Perfecto. Listo. Ahí te comparto los resultados. Vamos a ver cuánto es. Fíjense, la mayoría dice que estamos hablando en un semestre, estamos hablando de 1 millón. Creo que allí estamos viendo, vamos a ver cuánto realmente estamos viendo. Nosotros estamos hablando en esta noticia salió de 270 millones de ciberataques ha recibido en el primer semestre del 2020. Fíjense que nos quedamos bastante cortos. O sea, estamos hablando de que estamos generando muchísimos más ataques de lo que se espera. Si vamos acá, y quisiera compartir acá, esta es en línea cómo se están comportando los ataques actualmente. O sea, si ustedes pueden observar acá, déjame aquí un momentico para compartir la pantalla completa para que puedan ver acá. Fíjense, están viendo acá la línea. Fíjense que aquí, esta es una página en donde se define cómo están haciendo los ataques hoy día. De dónde están proveniendo los ataques. Y fíjense que puede ser de cualquier lado a cualquier país. Hoy, fíjense, los ataques están siendo, pero hay días que Argentina los atacan constantemente, o hacia Perú, hacia nuestra región. Si lo ponen acá, si ustedes observan aquí, los ataques hoy día se está acercando a los 437,000. Y esto va sumando y se van viendo, y hay días en el cual ni se ve de dónde están los ataques, y hay distintos informaciones que se están viendo. Y hay algunos que la mayoría son, si es bien, se previenen, pero hay otros que no, hay otros que en el cual tienen éxito. Y si ustedes ven acá, ya lo pusimos. Estos son informaciones en las cuales están viendo que están en la parte de Ecuador, se puso información de muchos ciudadanos. Colombia también pasó, lo que estuvimos viendo con Acer. Hoy esta es una información reciente. Telecom también sufrió ciberataques, migraciones. O sea, esto, si ustedes ven a nivel de la región, siempre estamos buscando, siempre van a haber cosas, ataques de éxito. De 400,000 ataques que estamos recibiendo hoy día, les puedo asegurar que si le sumamos el 1% de eso, o sea, ya que tengan éxito, pueden tener una falta grave. ¿Sí? Además, ahí complementando lo que decía Carlos, no es que las empresas esto lo hacen público por gracia, digamos, sino porque hay una obligación.
Existe la Ley de Protección de Datos, la normativa europea, donde si hay corrupción en términos de datos personales, las empresas están obligadas a hacer público el caso. No lo pueden guardar abajo la alfombra, lo tienen que hacer público. Y eso conlleva, digamos, a un golpe en términos del prestigio, digamos, de cada una de estas empresas, ¿no? Tal cual, Gastón, es correcto. Entonces, ¿quiénes realmente, cuando vemos una economía tan grande, que se compara con los países de la economía a nivel global, ¿quiénes quieren tener este acceso a la información? ¿Quiénes son los que tratan normalmente de atacantes? Pueden ser desde cualquier hacker inocente a hackers profesionales, empleados internos, competidores, o sea, gente a lo mejor hasta por falla, por desconocimiento, también podrían estar generando este tipo de ataques, ¿no? Perdón. Entonces, ¿cuáles son los ataques que realmente estamos recibiendo hoy día? O sea, pueden ser ataques de phishing, que simplemente es buscar que alguien acceda por una información que realmente les interese y obtener la información de manera inadecuada, obtener esa información y poderla usar para poder acceder a cualquier core de negocio, aprovechar vulnerabilidades en los sistemas para poder tratar de bajar todos los servicios. O sea, hay N cantidad de ataques en las cuales podemos estar sufriendo si no tenemos una adecuada protección a esquema. Entonces, allí y vamos a hablar un poco, y es lo que comenzaba Gastón, un poco de la ley. O sea, aquí, si quieres, lanzamos la segunda encuesta. Mayrita, porfa. Si la tienes allí preparada. Ahí está. O sea, aquí hicimos conocimiento un poco del mercado local. ¿Ustedes consideran que Argentina tiene leyes definidas relacionadas a la tecnología, a la protección de datos? Sí, orientadas a lo que estamos conversando. Quería conocer un poco su opinión. Ahí nos estamos acercando al 50% de la votación, gracias a los que están participando. Sí. Vamos un par de segundos más, sí, te iba a decir, vamos a un par de segundos más. Yo creo que ya la cerramos y ahí están los resultados. Es correcto. Fíjense, aquí estamos hablando que más del 50% dijo un sí, y efectivamente las leyes, las regulaciones argentinas están definiendo, hay leyes definidas para esto, precisamente porque una de las cosas, uno de los activos más importantes que tiene una empresa es la información, y hay información sensitiva para cualquier ciudadano argentino. No es solamente el número de tarjeta de crédito, no es solamente cualquier otro que represente directamente monetizar información, sino, por ejemplo, números de DNI, dirección fiscal, los impuestos, cuánto gana, N cantidad de cosas que podemos tener allí. Y el gobierno, los gobiernos, especialmente el argentino, lo que busca es que esta información proteja al ciudadano. Y basados en estas leyes, lo que se busca es proteger esa data, y que toda la empresa que va a necesitar esta información esté regulada y pueda lograr esa confianza hacia su ciudadanía. Entonces hay delitos informáticos, hay hacia la protección de datos personales, etcétera. ¿Y qué resume la mayoría de esto? ¿Cómo lo podemos generar? Basado en mi conocimiento, normalmente lo que hacemos es el uso de una información adecuada. Eso es importante tenerlo, que la data que estemos allí sea la real, verídica, para que las empresas también puedan generar ese valor que el ciudadano argentino necesita. Y lo importante es que el derecho de la persona que tenga sobre su información a sí mismo, es decir, que la información pueda ser compartida siempre y cuando el mismo ciudadano lo permita. Entonces,
Estas regulaciones realmente se basan en algo fundamental, que es la información de cada uno que nosotros tenemos o de la información que las empresas puedan generar. ¿Y dónde se basa esa información? Normalmente es una base de datos. Entonces, esa base de datos es donde la mayoría de atacantes quieren entrar, porque realmente es donde van a obtener van a poder monetizar esto en lo que llamamos el dark web. Que el dark web es donde realmente se usan el internet para evitar cualquier traza o que puedan ser descubiertas. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos una base de datos? La base de datos, la información está recibida normalmente en un servidor. ¿Sí? Estamos claros, esa forma parte de fundamental. Bueno. ¿Quiénes? Sí. Bueno, sigo. Entonces, hay aplicaciones, normalmente en un modelo, normalmente tienes una aplicación en la cual hace uso adecuado de la información que tienes almacenada en tu base de datos. Hay usuarios en los cuales también acceden allí a esa aplicación precisamente porque forma parte del día a día. También hay administradores que tanto la capa aplicativa como la parte de base de datos que se encargan de tener un ambiente seguro y un ambiente adecuado para esto. Hay otros ambientes definidos para hacer desarrollo, para probar que las cosas funcionan bien. Esto que estamos viendo acá es un diagrama normal de lo que conocemos en nuestro día a día. Pero ¿qué normalmente vemos nosotros cuando hablamos de seguridad? Cuando ustedes ven acá, empezamos a ver que los atacantes pueden entrar, buscan atacar a lo que es la parte de los administradores. ¿Para qué? Si tú tienes acceso a la capa de administración, puedes tener acceso a la capa aplicativa, a la capa de base de datos, y allí vas a obtener esa información. Puede hacerse pasar por usuario, o sea, puede atacar a los usuarios de manera de hacerse pasar por un usuario real y obtener, ¿cuál es el fin común? Lograr obtener información relacionada a esto. De igual forma, también ataca directamente la aplicación. O sea, la aplicación, tratar de romper esa aplicación para poder acceder a la data. Directamente puedes entrar a lo que es la parte de vulnerabilidad de la base de datos, los patches de seguridad en una base de datos que esté desactualizada, puedes también buscar el acceso por allí. Acceder al sistema operativo y directamente al hardware donde está implementado la base de datos. Tratar de bypassear los sistemas de seguridad que tienen en la base de datos para poder entrar. O simplemente uno de los puntos claves que tenían, y muchas veces la gente se olvida, es atacar a los ambientes de calidad de desarrollo. ¿Por qué? Porque muchas de las personas utilizan estos ambientes para usar la misma información que tienen acá para poder llegar. Entonces, si ustedes ven acá, fíjense que son cosas que los atacantes están buscando vulnerabilidades. ¿Qué se hace actualmente o qué es lo que buscamos nosotros a nivel de base de datos o a nivel de esta capa? Buscamos la protección a nivel de cada uno de las vulnerabilidades que podemos tener a nivel general. O sea, ¿qué se hace? Si fíjense que estamos hablando del mismo ambiente. Entonces, entre una combinación de infraestructura y de opciones de base de datos que te permiten maximizar la seguridad y minimizar el riesgo de acceso a esta información, podemos ver a nivel de infraestructura tenemos lo que llamamos solución de ingenierías que te permiten tener un ambiente óptimo end-to-end en donde te permita optimizar primero el rendimiento de las bases de datos para evitar todas las opciones de seguridad que vamos a estar conversando ahorita para que la base de datos tenga el tiempo de respuestas adecuado y adicionalmente cualquier espacio de seguridad que tú implementes ahí tenga una protección desde la capa aplicativa hasta lo que es la parte de infraestructura completa. A nivel de opciones, tú empiezas a complementar opciones a nivel de base de datos como el Database Owl, que lo que te hace es buscar la forma de validar los privilegios que puedas tener a nivel de tanto de administrador como la capa aplicativa. Igual tiene lo que es la parte de audit. Puedes empezar a auditar la data, a ver quiénes acceden, quiénes no, y empezar a hacer análisis previos para determinar casos de brechas de seguridad que puedas estar teniendo dentro de tu infraestructura. Tienes opciones de Database Firewall que te permiten obtener reglas en las cuales te determinen quiénes tienen acceso, quiénes no, basados en las reglas en las cuales tú te necesites definir.
tienes el data masking, que a nivel de base de datos lo que te permite es utilizar una estructura de datos similar a producción. Sin embargo, la información que tienes allí almacenada dentro de tus ambientes previos no sea similar a lo que es lo que tienes en producción. Es decir, si alguien tiene acceso a esa data, realmente es una data falsa, pero te va a permitir a ti trabajar en todo lo que son mejoras dentro de lo que es la parte de aplicativo. Y otra de las cosas que tenemos acá, y eso lo conversamos inicialmente, es la parte de inscripción de la data. Tú puedes utilizar el TDE, el famoso Transparent Data Encryption, para tener la información de manera encriptada sin cuestión de que alguien acceda. Si tú no tienes esa llave manejada a través de Keybound, no vas a poder acceder a la información. Esas son cosas que normalmente cuando tú le dices a un DBA e implementa este esquema de encripción de la data, lo primero que te va a decir, los SLA de la base de datos va a ser afectado. Entonces aquí por eso es que inicialmente hablábamos de solución de ingeniería, va a permitir a ti evitar o minimizar ese impacto en lo que es la parte de rendimiento. Más bien al final, como estamos diseñando una solución en lo que es la base de datos, te va a permitir ejecutarla y con los tiempos de respuesta mejores que con cualquier otra infraestructura tradicional. Y por último tenemos lo que es, bueno, esta es la parte de trabajo, ya lo dije. Lo último tenemos lo que es la parte de soluciones de ingeniería orientada a esquemas de recuperación. Entonces, allí también forma parte fundamental para poder tener un ambiente consolidado de base de datos para lo que es respaldo y recuperación de forma óptima. Entonces, pero vamos a ir hablando un poco más de lo que es solución de ingeniería, y ahí sí me gustaría entrar un poco a cómo lo estamos viendo hoy día. O sea, una de lo que es la parte de soluciones optimizadas, soluciones tradicionales que conversamos es las construirlas nosotros mismos. O sea, ¿qué es construirlas nosotros mismos de la forma tradicional? ¿Qué estamos empezando a escuchar hoy día? Soluciones convergentes e hiperconvergentes. Esas son soluciones que realmente no tienen un propósito específico, llegan hasta cierta capacidad de integración. Sin embargo, cuando tú quieres tener una solución completamente integrada, al final, cuando digo completamente integrada, es a nivel de base de datos, estas soluciones normalmente tienden a no hacerla. Entonces, cuando nosotros hablamos de soluciones de ingeniería con un propósito específico, que es base de datos, es tener todo lo que es integrado, que va a almacenamiento, conectividad, sistemas operativos, esquema de virtualización y lo que es el componente de la base de datos, orientada específicamente para que podamos ejecutar en este caso particular que estamos conversando, todo lo que es la base de datos de forma óptima, ¿sí? Esas son cosas de las que podemos estar, que estamos siempre conversando. Un poco de forma gráfica, como lo vemos acá, fíjense que aquí ya estoy hablando un poco de Exadata, que es tenemos una solución de ingeniería que a nivel de aplicación de todo lo que es esquemas de seguridad, de nivel de base de datos, lo podemos implementar, que es lo que vemos del lado izquierdo. Si ustedes ven del lado izquierdo, esto es lo que tradicionalmente ustedes ven en base de datos Oracle. De hecho, muchos de ustedes se estarán diciendo, oye, pero yo tengo mi base de datos y tengo mi memory, rack, real application cluster, active data guard, partition. O sea, si ustedes ven del lado izquierdo, es las opciones tradicionales que ustedes pueden implementar en una infraestructura de base de datos. Sin embargo, ¿cuál es el secreto de esta infraestructura? Es lo que tenemos del lado derecho, que son las beneficios que realmente utiliza esta infraestructura y le da inteligencia a este hardware. Y a mí me gusta mucho hacer el ejemplo de la fuerza bruta. Normalmente cuando a uno le dicen en un esquema tradicional, yo necesito mejorar mi base de datos, lo primero que te dice es busca más core, busca más hardware para meterle a esa base de datos. Y realmente cuando tú haces análisis de las bases de datos, busca lo que son AWR, etcétera, para analizar el comportamiento de la base de datos, le puedes meter
mucho motor a eso, pero no va, el rendimiento no ocupa. ¿Por qué? Porque no es un esquema, a veces no es un tanto de hardware, sino hay que darle inteligencia a ese hardware. Y eso es lo que hace el Exadata y la solución de ingeniería. Utilizan software para poderle dar la inteligencia, y lo que te hace es te optimiza los tiempos de respuesta. Esquemas como memoria persistente, esquemas como manejo de índices de forma automática, la compresión columnar. Hay muchas cosas en las cuales acá te va a permitir ejecutar las bases de datos de forma óptima. Entonces, esto es para ejecución de base de datos. Esto es para decir, yo puedo implementar cualquier opción de base de datos como el TDE, la parte de encripción, y tengo la completa certeza que tengo el mínimo riesgo de impactar el rendimiento. Pero a nivel de cómo protejo la data, tenemos otra infraestructura, que es lo que llamamos el Zero Data Log o el Cobol Appliance, que es lo que te permite es hacer validaciones de la data en línea de cualquier base de datos que tenga Oracle, de la versión 10.2.0.5 en adelante. Entonces, con ese esquema que tenemos en el Zero Data Log, podemos tener cualquier base de datos Oracle respaldada en tiempo real, prácticamente en tiempo real. Más adelante, y es donde quiero entrar acá un poco, es la parte de lo que es la parte de infraestructura. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos a nivel de infraestructura de este Zero Data Log, porque forma parte fundamental con esos ataques ransomware, por ejemplo. Vamos a ver cómo pudiéramos protegernos precisamente de este tipo de ataque. Uno de los conceptos principales que nosotros vemos a nivel de datos, de información, es lo que llamamos RPO y RTO, que simplemente es el punto de recuperación de la data y cuánto tiempo tardo para recuperarme. Entonces, cuando hablamos de RPO significa es la data cuánta data estamos dispuestos a perder. Ese es el punto que realmente nosotros queremos ver. ¿Cuál es el objetivo de nuestra data? Es decir, ¿en qué tanto tiempo yo me puedo recuperar hacia atrás? Entonces, cuando nosotros hablamos de eso, la primera pregunta que se me viene es, no, yo tiene que ser lo más cercano a cero. Es decir, la última transacción que yo estoy conversando. ¿Por qué? Porque si yo sufro un ataque ahorita, hoy mismo, entonces la última información que yo tengo resguardada antes del ataque es la que yo necesito recuperar. Entonces, esa es la ciencia de nuestros equipos, buscar la forma de cómo poder recuperarnos desde la última transacción que se combina a base de datos. Y la parte de reteo, ¿cuánto tiempo me tarda yo en recuperar? Esto varía mucho basado en distintas formas de recuperarse del tema del FugaCode, si lo quieres de forma granular. Acá lo bueno del Zero Data Log es que te permite recuperarte de forma granular. Y al poderte recuperar de forma granular y en cualquier punto de tiempo que tú requieras, mejora muchísimo lo que es la parte de ese tiempo de recuperación. Entonces, en resumen, cuando nosotros hablamos de este equipo, tenemos varias formas de hablar. O sea, podemos recuperarnos en cualquier estado de tiempo. La data es validada, que es otro de los puntos que nosotros tenemos acá. O sea, cualquier información que haga adentro de la base de datos, se va a replicar en línea esta información. Por eso es que cuando hablamos de RPO cercano a cero, es porque cualquier transacción que se haga conmigo prácticamente ya está respaldada y asegurada en esta información. Es decir, ya esos esquemas que tenemos normalmente para probar la data ya no hace falta, porque ya tienes una información que tiene el mínimo riesgo de haber una corrupción dentro de este equipo. Entonces son cosas que nos va ayudando a pensar cómo recuperarnos después de un ataque, por ejemplo, de ransomware. Ya yo sé que si yo sufro un ataque de ransomware hoy día y mi información está almacenada en una base de datos por la que tengo una información y tengo una infraestructura definida para esto, ya voy a tener un mínimo impacto con respecto a esto. Entonces son cosas importantes que tengo aquí. Y lo otro importante, con este esquema que le estoy hablando de recuperación, hay un punto que se llama Incremental Forever. Eso lo que te permite es, mis esquemas tradicionales de respaldo cambian totalmente
mejorándolos, porque ya no tengo que, normalmente en una solución tradicional, yo hago un full backup un día, los domingos, por ejemplo, que tengo una ventana de tiempo mayor, hago un full backup y el resto de los días voy haciendo incremental, para luego llegar a la semana siguiente y volver a construir un nuevo full backup. Y así voy durante el día. Pero ¿qué pasa con este modelo tradicional? Los incremental tienden a fallar, o si estoy a cinta no me permite construir otras cosas. Entonces, aquí siempre vamos a tener un virtual full backup construido. Es decir, el día que yo necesite hacer un full backup, yo voy a tener siempre mi full backup dispuesto para recuperarme toda la data. Entonces son cosas allí que podemos ir viendo, y aquí un esquema de cómo se puede ver. Fíjense que del lado izquierdo tenemos mi forma tradicional, que puede ser, que es lo que yo le decía, yo puedo tardar horas o hasta, dependiendo de la data, días para ellos. Acá simplemente, constantemente estoy haciendo respaldos a nivel de infraestructura. Y esa data, a mí lo que me interesa de esta data es cómo yo comparo a mi lado izquierdo, cómo hago para yo saber que la data está íntegra. Entonces, normalmente si tenemos en nuestras empresas un departamento de riesgo, ellos te definen una política de cada 6 meses, cada 3 meses, probar la data. Hay que probar la data para tratar de entender allí, para tratar de entender que la información está bien, que está bien almacenada. Si nos vamos a lo que es la parte derecha, de la información, de lo que es la parte de la infraestructura, allí tengo una constante validación, y es decir, que esa constante validación me va a minimizar el riesgo de tener una data corrupta, o mejor dicho, para verlo del lado positivo, tengo una data íntegra allí en el cual se está siendo validada constantemente. Entonces, son formas de verlo. Cuando vamos acá, cuando vamos a verlo de forma gráfica, ¿qué pasa con el restore? ¿Cómo hago acá? Fíjate, una de las cosas importantes de la infraestructura del Zero Data Loss es que podemos hacer backup de cualquier base de datos sin importar dentro de nuestra infraestructura. Si la infraestructura está montada sobre Bakeldino, sobre AIX, sobre Windows, sobre cualquier sistema operativo soportada por la base de datos Oracle, puede respaldarse acá. Entonces, es decir, que yo puedo tener una consolidación de base de datos en una ventana de tiempo respaldada acá de forma segura. Eso te va a ayudar a ti a varias cosas. Entre una de las bondades que yo siempre les veo acá es que voy a tener un esquema centralizado de respaldo de las bases de datos Oracle. Entonces son cosas que aquí vamos viendo. Por ejemplo, ¿y cómo funciona? Como les dije, se hace un full backup inicial. Ese full backup siempre se va a mantener allí. Ya ese es el primero y único que se hace. El resto empieza a construirse el full backup. ¿Cómo se hace? Bueno, se empieza la data, y la data se va almacenando constantemente. El día 1 se construye un incremental, y hay una ventana de tiempo. Puede ser de N días, es decir, tú puedes ser 2, 3, 7 días, 15 días. Eso va a depender del dimensionamiento que tengan cada uno de ellos. A manera de ejemplo, imagínense que es el día N. Entonces yo voy a tener incrementales hasta el día N. ¿Qué hace esto? Construye un full backup. Entonces yo te digo, yo quiero hacer un restore de la base de datos en el día N a tal hora. Él simplemente, en base a todos estos incrementales, construye el virtual full backup y hace el restore de la base de datos al origen que ustedes que hayan definido para esta base. Entonces, si ustedes ven acá, aquí estamos viendo cómo trabaja todo lo que es esta infraestructura, precisamente orientada a esquemas de ataques de seguridad, que como por ejemplo el ransomware. Si ya que dicen hasta que el ataque fue a las 11:26, yo me puedo devolver a las 11:25 en este ejemplo que le estoy poniendo acá. Es simplemente una forma de cómo verlo. Entonces, acá, cosas que vemos dentro de esto es que es importante cuando nosotros hacemos consultas a lo que son esquemas de alta disponibilidad. Por ejemplo, ¿qué funciones cuando empezamos a hablar? ¿Cuáles son las funciones que nosotros manejamos acá? Entonces nosotros manejamos, por ejemplo, cuando conversamos de este tema, hablamos cuáles son las palabras primeras que se le vienen.
Entonces siempre hablan de redundancia, nivel de escalabilidad en tiempos de respuesta, esquemas de servicio, confiabilidad, acceso. Entonces, allí, pero la palabra que siempre se habla de alta disponibilidad, ¿no? Esos son esquemas en los cuales siempre estamos viendo cómo vamos a trabajar en base a ello. Y eso es donde Oracle se preocupa mucho en este esquema, ¿no? Hablar no solamente de esquema de alta disponibilidad en un sistema, pero también hay que hablar de lo que es la parte de RP, que es Disaster Recovery Plan. Es decir, una cosa es tener el servicio lo más activo posible y otro es cómo recuperamos en caso de cómo recuperarnos en caso que el centro de datos desaparezca. Donde nosotros hablamos de lo que son arquitecturas de máxima disponibilidad. Nosotros hablamos de arquitectura de máxima disponibilidad, son distintos niveles de servicio que ya tiene definido como una metodología en donde se ve que el cual ustedes tengan definidos para trabajar, podemos estar hablando. Entonces, por ejemplo, si quieren la máxima disponibilidad a nivel de todo lo que es infraestructura y opciones de base de datos, normalmente Oracle tiene una metodología que se llama Platinum y en el cual allí tienen distintas opciones para implementar y para poder llegar allí. Luego tiene la parte de Gold, Silver, Bronze. La idea de acá es, ¿qué significa? ¿Qué significa esto? Es que en todas estas opciones vamos a tener la forma de implementar a nivel de alta disponibilidad en el sitio primario o en un sitio principal donde evitar cualquier falla definida aquí para prestar los servicios, y en caso de que este sitio de producción falla, la idea es tener esta data con los mínimos servicios para poder prestar. La idea de esto es que el negocio y que las empresas no se vean impactadas para poder servicios, y una de las cosas es que confíen en todo lo que es la parte de la infraestructura que están incluyendo allí. Entonces, hay muchas de las cosas, aquí no solamente la protección de datos tiene que ver con la parte de la infraestructura, la parte de la infraestructura forma parte fundamental, sino también el esquema de opciones de base de datos que te permite construir este tipo de arquitecturas de máxima disponibilidad. Acá, parte fundamental de lo que nosotros hablamos es un assessment de seguridad que comentó Gastón al inicio. Hay ya estándares de seguridad definidos en las cuales en el mercado que te definen saber qué tan seguro está en base a todos los ataques y en todas las vulnerabilidades que normalmente están saliendo al mercado, lo que normalmente está pasando hoy día en distintas empresas. Normalmente estándares de seguridad aprenden de los ataques y van previniendo situaciones, y eso, en base a esos estándares, te permiten a ti definir ¿cómo estás tú basado en eso? ¿Qué tan seguro está tu data? ¿Qué tan expuesto está tu información a este mercado que cada día crece y que cada día va bien? Este assessment que le estamos conversando está basado en una metodología que se habla a nivel de ISO 27000, y que la idea es ver cómo se enfoca la seguridad de los datos en las cuales ustedes tienen la base de datos almacenada. Entonces, en base a todo esto, se hace una presentación de un par de días en ese esquema, en ese assessment. Se define, ustedes son los que van a responder en base a la teoría que se le va dando, y luego se hace un análisis previo y se define cuál es el riesgo de seguridad que se tiene acá. Ese assessment se forma parte del equipo de preventa de nuestra área de negocio de infraestructura, y va orientado precisamente a eso, entender un poco cómo se encuentran ustedes, cuáles, basados en las mejores prácticas, basados en la información que ustedes respondan y entendiendo cómo lo vemos desde nuestro punto de vista, basadas en este tipo de metodología de máxima arquitectura la arquitectura de máxima disponibilidad, está basada en su información, y la idea es hacer recomendaciones basadas en esto precisamente para
llegar a esto. Aquí, bueno, esto formaba parte de la información que quería mostrarle acá y quería dejar unos minutos a ver si hay alguna consulta, pregunta. Aquí en el Q&A hay forma de hacer algunas consultas para allí ver, o no sé si muchachos si han recibido algunas preguntas por allí para responder. Hola, buenas tardes. Bueno, yo estoy colaborando con Carlos, soy Fabián Toller de Kit Ingeniería y de paso también le damos un aire. Carlos, la verdad le has dado una presentación bárbara. Hay algunas consultas. Yo recién cuando charlábamos sobre todo este último slide, que es la arquitectura de máxima disponibilidad, que siempre un poco lo compartimos con todos los clientes, hay algo que es importante. Si por alguna de las características de los sistemas actuales no es disponible estar en Platinum o en Gold, se puede estar en Silver o en Bronce, pero al menos este slide lo que nos deja es que existe prácticas recomendadas para cada uno de los estilos de las implementaciones que ustedes tienen. Y acá justamente, mira Carlos, hay una que hay alguien que pregunta, que dice que algunas aplicaciones funcionan accedidas por un único usuario, es decir, que tienen armada la seguridad a nivel aplicación, entonces se conectan, qué sé yo, con el usuario X. Dice, tendríamos el escenario de poder recibir algún ataque de vulnerabilidad. La consulta es si a futuro o en las nuevas releases de base de datos hay algún parching automático a nivel de parches mandatarios de seguridad, o si ya existe y se puede habilitar. Esa es una de las consultas que tenemos. No, chévere. Mira, esas son consultas que actualmente se están haciendo en todo esto, aprovechando, y eso estoy seguro que va orientado a las nuevas tecnologías que nosotros actualmente tenemos, inteligencia artificial, machine learning. ¿Por qué? Porque esas son tendencias actualmente, tendencias tecnológicas que el mercado actualmente nos está llevando. Es decir, cómo aplicamos esto a nivel de base de datos. Y aquí me gustaría orientar un poco la respuesta de ella hacia lo que llamamos ahorita actualmente, yo no sé si acá lo presente lo han escuchado, pero lo que es la parte de Autónomo Database. Autónomo Database normalmente es una base de datos que está utilizando esta tecnología, esta tendencia para manejar patch automáticos, empezar a analizar un poco cómo se está comportando la base de datos y a nivel de ese comportamiento aplicar distintas configuraciones y eso a nivel se mantiene mejor protegida basado en el esquema de la configuración que se establece. Allí siempre es bueno contar con los servicios de implementación que ustedes a nivel de como canal de Oracle certificado en la cual te permita dar esas configuraciones, una configuración más allá de lo deseado precisamente para tratar de tener más seguro su ambiente. Eso es hacia allá donde yo creería que orientaría la consulta. De hecho, por allí, si me permiten, ahorita en un ratito les voy a dejar un link para precisamente, habla de un white paper de cómo mantener o cómo trabaja este tipo de tecnología a nivel de base de datos y hacia allá, hacia donde está apuntando el futuro de la base de datos. Ese es todo lo que es el self-security. Ese es el concepto que se está manejando. Sí, incluso venimos de épocas que estábamos acostumbrados a que renovábamos el release de la base de datos solamente cuando se migraba, cuando hoy en día una de las recomendaciones más importantes, que eso lo fuimos viendo en varios webinars del año pasado que Oracle fue dando, es que es importante ir a las versiones soportadas de las bases de datos y que tienen patching. Es decir, hay veces que estamos un poco encerrados, pero porque la aplicación no soporta a veces nuevas versiones, pero siempre que la aplicación lo permita, es como que tenemos que ir a las últimas versiones de la base de datos, sobre todo aquellas que tienen soporte a largo plazo, porque ahí es donde vamos a tener acceso a todo lo que es el patching de seguridad de la base de datos. Y bueno, aquí hay una consulta que para mí está respondida, pero igual para que todos se sientan tenidos en cuenta, vamos a leerla. Dice, tenemos un caso en donde por un tema del aprovechamiento de algún hueco de seguridad, la base de datos puede ser dañada en su contenido. Más que accedida o robada la data, digamos. No estaríamos en el escenario de un robo, sino de daño.
¿cuál es el método más recomendado de los que comentaron para un restore sin pérdida de datos? Yo creo que recién lo contaste, que era Zero Data Loss con el backup de inicio y después el incremental, Carlos, ¿verdad? Es correcto, mi estimado. Eso es así. Ahí siempre está orientado a cómo te puedes recuperar, ¿no? O sea, eso es el esquema de recuperarte hasta el último punto en el cual se dañó la data, te tuviste un ataque, te secuestraron la data. Esas son cosas que allí tú tienes que tener claro de cómo buscar el mejor esquema de recuperación. Y ahí es cuando hablamos de Oracle está orientado a hacer esa consulta, ¿no? Esa recuperación de la información basados en esta nueva infraestructura, nuevas tecnologías y cómo se utiliza la protección de la data basada en esta solución de ingeniería, que es el Zero Data Loss. Eso. Aquí tengo una pregunta. Dice Gustavo, nosotros estamos usando 11G Release 2, tenemos que actualizar, entonces mucho no se puede hacer, dice, además de Standard One. Bueno, tiene que ver con una consulta justamente que yo te iba a pasar también, otra de las preguntas, que dice, en Argentina los small business o pymes, donde el escenario de máxima disponibilidad está entre los metales bronce, silver, ¿qué pueden hacer como una recomendación adicional para la seguridad? Que bueno, incluso conteniendo esta pregunta de Gustavo. Sí, a ver, es que allí hay que buscar la forma de entender primero qué tanta data crítica puede manejar tu información y qué tanto estás dispuesto a trabajar. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de base de datos estándar, allí a veces lo que buscamos es que la solución al menos pueda tener un esquema de alta disponibilidad por cuestión de que se te llega a perder una información y te llegas se te llega a perder uno de los nodos, esos nodos te puedes poder levantar el otro nodo y poder seguir prestando servicio. O sea, una de las cosas que siempre buscamos en los mínimos niveles, si ustedes ven, si buscan en los mínimos niveles de bronce, lo mínimo que se espera es que ustedes puedan recuperarse de algún esquema de corrupción de datos. Por ejemplo, tener un esquema de recuperación en caso de alguna falla, corrupción de datos, o sea, un esquema mínimo de utilizar backups basados en librería, basados en RMAN, o sea, a lo mejor con un software de respaldo que maneje el esquema de librería del archive de la información que tengas en la base de datos. Esos son los servicios mínimos que uno esperaría para que tú puedas trabajar en esos esquemas. Así, ahora, cuando tú empiezas a tener, a lo mejor, tú si la información es muy crítica de tu negocio, tú deberías ir pensando un poco más allá de solamente mantenerte en estándar, sino buscarla utilizar opciones de base de datos, que ya pensando en migrar a una base de datos un poco más, que es la versión Enterprise, que te da un poco mayor de seguridad con opciones de base de datos, y ahí poco a poco vas teniendo la forma de utilizar esta metodología de seguridad de información o este esquema de máxima disponibilidad. Por ejemplo, una de las cosas que yo te plantearía aquí, si quieres ir buscando optimizar las informaciones, hay una solución de base de datos que se llama ODA, Oracle Database Appliance, que precisamente puedes implementar base de datos de Standard Edition dentro de ellos para optimizar optimizar la ejecución de la base de datos, optimizando los SLA, los tiempos de respuesta, y allí te vas a empezar a ver cómo se va a ir comportando y después pensando en migrar la versión de la base de datos para utilizar otros esquemas de seguridad. Esa es la forma como yo pensaría para ir avanzando en tener una arquitectura más robusta, siempre pensando en la data, que la información, que es lo más sagrado que tú tienes allí para poder trabajar. Perfecto, gracias. Sí, yo creo que tenemos que ir abriendo más frecuentemente la cabeza, y yo creo que una de las cosas que es importante es el tema de los assessments, ¿no? Yo creo que los assessments siempre nos acercan un mapa actual, una foto, y nos dicen qué es lo que podemos hacer para una mejora continua. Entonces yo creo que tendríamos que
que aprovechar los assessments que tenemos a disponibilidad. Nosotros podemos trabajar en equipo con Oracle como partners y bueno, hacerles llegar esa práctica, porque me parece muy útil, porque una vez está centrado en el día a día, y el estar centrado en el día a día no permite que vea otras cosas que son importantes, más allá de la seguridad, backup y conectividad contra la base. Sí, perfecto. Bueno, hay un par de consultas más de Gustavo allí, aparte de implementar en Oracle RAG los ODA. Sí, o sea, ahí tenemos el ODA HA, que es una infraestructura que está orientada con ya 2 nodos incluidos, un servidor, es un appliance que ya está disponible para implementar en HA. En vez de tener 2 equipos por separado, en un mismo appliance tú puedes tener todos los esquemas de seguridad trabajados allí para que estés trabajando en alta disponibilidad. Eso podría ser allí lo que podría dejarte como aquí que te pongas en contacto con nuestro canal con nuestro socio, y allí podríamos trabajar en una arquitectura, ver cómo levantar la información para poder ayudarte a entender un poco el requerimiento y allí poder trabajar en esto. Y igual el esquema de los assessments también, si es una cuenta que realmente ustedes consideran mi información es completamente, es una data que realmente quiero llevarlo a un esquema de máxima disponibilidad, eso también está puesto en la mesa con la parte de assessment. Sí, creo que por el tiempo ya estamos, no sé si estamos bien. Sí, sí, sí. Sí. Sí, sí, la verdad que bueno, nos ha dejado mucho para pensar, yo creo, y bueno, a todos los que han asistido también, y bueno, y seguirnos contactando con la intención de llevar a la práctica lo que se ha charlado, y que bueno, cada uno en su medida lo poder implementar en su empresa, ¿no? Perfecto. Perfecto, bueno. Muchas gracias aquí a todos por su asistencia. La verdad, siempre es agradable. Y nada, está a la orden para cualquier otra charla. La idea es precisamente con todos los asistentes que están acá y quieren indagar más allá de lo que pudimos ver aquí como un overview, sería ideal. Aquí nos ponemos en contacto y seguimos a la orden. Tenemos un equipo bastante grande acá para poder entender sus requerimientos y sus necesidades. Muchas gracias. Bueno, cuídense. Bueno, muchas gracias a todos los participantes. Se grabó la presentación, o sea que al cabo de unos días van a ir recibiendo directamente de Oracle el link por si alguno quiere repasar algunos de los temas. Bueno, agradecerle a Carlos, creo que ha sido realmente muy, muy, muy claro con todo lo que ha presentado y realmente la batería de herramientas que dispone Oracle es muy importante, y también tengan en cuenta lo que mencionaba Gastón respecto del tema de los assessments de calidad que Oracle está ofreciendo para ver en qué estado se encuentra cada una de sus empresas. Así que bueno, nada más por nuestra parte. Muchas gracias y tengan buenas tardes.